Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar en el nombre de Dios nuestro estudio de esta mañana. Vamos a comenzar con la bendición de Dios, el estudio del Evangelio según Mateo. Y vamos a empezar a leer capítulo 1, versículo 1. Nosotros tenemos ahí la primera parte de la genealogía de Jesucristo. Ya habíamos dicho que para Mateo era muy importante establecer toda su genealogía para establecer su línea legal como heredero del trono de David. Entonces nosotros vamos viendo aquí cómo va mencionando toda la genealogía desde Abraham, y aquí la tenemos hasta David. Y vamos a comentar esta primera porción. Tiene 3 porciones esta genealogía, esta es la primera. Y aquí vemos todos los personajes en línea directa, vamos a decir los hijos primeros, que siempre son los herederos. Recuerden que la cultura judía es una cultura de tipo patriarcal, entonces el hijo mayor es el heredero del nombre, aunque haya otros hijos. Menciona otros hijos cuando es muy importante, por eso menciona cuando habla de Jacob, ¿verdad? Y Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Y aquí Judá es muy importante porque nosotros sabemos que fue un líder, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que mencionamos. Ahora, analizando esta primera parte, nosotros encontramos esta primera parte de Abraham a David. Y luego nos va a explicar que son 14 generaciones en cada sección. Cuando terminemos toda la lectura de todas, hacemos el comentario de lo que tengo en el pizarrón. Pero aquí podemos notar que se mencionan 4 mujeres. Pero bueno, hasta aquí son 2 mujeres, Tamar y Ruth, y bueno, son 3, Tamar, Ruth y la que fue mujer de Urías, que es Betsabé. Y nosotros podemos pensar, si en la cultura judía las mujeres no tienen importancia, ¿qué importancia tiene el mencionar estas mujeres? Estas mujeres fueron muy importantes. Y quiero decirles que los comentaristas que yo he encontrado, todos hacen la apreciación de estas mujeres conforme a nuestra mentalidad, no a la mentalidad de la Escritura. Y les voy a decir, por ejemplo, Tamar. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Zara son 2 gemelos, hombres. Uno de ellos es la línea de donde viene Jesucristo, Fares. Pero como quiera menciona a los 2 gemelos. Y para los comentaristas, Tamar es una mujer no muy aceptable, porque recordemos que Judá tuvo 3 hijos de una cananea. Desde ahí ya empezamos con asegúnes, porque se suponía que no se casaran con gente del país. Los cananeos tenían malas costumbres, ¿verdad? Y Tamar se casó con el primero, se muere con él, como había la ley del levirato, que había que levantarle familia al primero para que no se borrara el nombre de la genealogía. Entonces se la dan de esposa al segundo, para que le levante al primero, ¿verdad? Entonces el segundo dijo, ay no, yo no le voy a levantar hijos a otro, y entonces procuraba no engendrarla. Entonces Dios le disgusta eso y se lo lleva, muere también.
Entonces nada más quedaba el más chico, Sela. Y el papá Judá dijo, pues vete, le dijo a Tamar, vete a la casa de tus padres, guárdate viuda y espera hasta que te dé a mi hijo más chico. ¿Por qué? Porque seguía el proceso de levantarles hijos a los mayores, ¿verdad? Entonces, sucede que cuando crece Sela, que es el más chiquito, el papá dice, ¿y si se muere también cuando se lo dé de esposo a esta mujer? Como de alguna manera pensando que es la mujer la que acaba con los hijos, ¿verdad? No piensa que es Dios que no quiere levantarle hijos cananeos, ¿verdad? Sino no vaya a ser que esta sea la culpable, entonces no se lo da. Cuando llega la edad viril, Sela la deja a ella abandonada, y fíjense que abandonada porque no le dijo eres libre, no, consérvate viudas y espera a los hijos, ¿verdad? Entonces ella tenía la obligación de esperar. Entonces dice, no se lo doy, no vaya a ser que también se me muera. Entonces él estaba primero faltando a su palabra. Segundo, estaba obligando a la mujer a esperar sin propósito de cumplirle. Entonces cuando ella se ve que no se la dan al hijo y que ella está esperando eso, entonces decide actuar por su cuenta. O sea, decide hacerse justicia. Entonces le avisan que el suegro va a ir a esquilar las ovejas cerca de donde ella vive, que va a pasar por ahí, y entonces dice, es el momento de ajustar cuentas. Entonces se quita sus vestidos de viudez, se pone un velo, nosotros sabemos que en esas culturas siempre usaban velo las mujeres para no ser atractivas a los hombres, pero se pone un velo, aquí dice como al estilo de las rameras, para no ser reconocida, ¿verdad? No ser identificada. Y entonces va y se sienta en el camino, se pone vestidos normales, en el camino donde iba a pasar el suegro. Entonces cuando el suegro pasa por ahí, la ve en lugar solitario, está muy sentada ella esperando ahí, y la toma por ramera, ¿verdad? Bueno, estaba con velo para no ser reconocida, ¿verdad? Y no tenía nada que hacer ahí, era un lugar solitario. Entonces la toma por ramera y le dice, ¿qué quieres por estar conmigo? Y ella le dice, bueno, pues dame tu báculo, dame tu sello y dame tu cinto. Entonces él se lo da y le dice, como prenda de lo que me vas a dar, te voy a dar un cabrito. Está bien, le dice ella. Entonces, pero prendas para que me cumplas, ¿verdad? Entonces ella recoge las prendas, tienen relación, y entonces ella se embaraza. Entonces se embaraza de los gemelos, de Fares y de Zara. Cuando a los 3 meses le dan aviso a Judá, oye, tu nuera ha fornicado y ya se le nota el fruto de sus fornicaciones. Entonces él ni se para a decir, pues yo no le he cumplido, ella se salió, yo no le he cumplido, sáquenla y quémenla, dice. Entonces cuando la sacan, entonces ella sale con las prendas y le dice, llévenle al Señor y díganle que mi hijo es de quien son estas prendas. Entonces se los llevan a Judá, y cuando las ve Judá se da cuenta de que es su nuera, y hay una expresión que nunca tomamos en cuenta: más justa fue ella que yo. Él lo dice, más justa fue ella que yo, porque yo no fui justo y ella se hizo justicia por sí misma. Entonces, más justa. Te digo, los comentaristas modernos barren y trapean con ella, ¿verdad? Que está en la genealogía de Jesucristo, porque Jesucristo vino a salvar los pecadores y no se avergüenza de que en su genealogía haya ese tipo de mujer, ¿verdad? Eso es lo que dicen los comentaristas. Pero no, ella se cumplió
y obligó a que le cumplieran. Entonces el hijo que ella tiene, los hijos que ella tiene son de herencia hebrea. Hebrea porque son de Judá, sin influencia de la cananea, ¿verdad? Ahí vemos cómo Dios dirige las cosas. La segunda mujer que aparece es Ruth, y nosotros sabemos que Ruth era moabita, y el pueblo de Moab estaba de alguna manera anatematizado, vamos a decir en nuestras palabras, maldecido por Dios, porque cuando pasaron por allí, cuando el exilio, cuando iban regresando de Egipto a la tierra prometida, no les permitió pasar y les hizo guerra a Moab. Y trató de involucrar en la idolatría al pueblo judío a través de las mujeres, invitándolos a festín y comiendo de lo sacrificado a los ídolos y adorando sus ídolos. Entonces el pueblo cayó en esa trampa, entonces fue maldecido por Dios los moabitas. Entonces era un pueblo al que no debían de relacionarse, vaya. Sin embargo, Ruth era moabita. Los hijos de Noemí, la judía, estaban casados con moabitas, porque allá fue a vivir tanto Elimelec y Noemí, que eran los padres, ¿verdad? Y Ruth era la nuera. Muere el esposo de Noemí, mueren los hijos de Noemí, que eran 2. Entonces se queda Ruth con 2 nueras moabitas. Y cuando ella decide regresar a la tierra de Israel, porque ya había llovido, se habían ido porque no había comida, ya había llovido y ya había fruto en la tierra, vienen las nueras con ella y les dice en el camino: regrésense, váyanse con sus padres, porque ¿qué tienen conmigo? No tienen nada, no hay esperanza conmigo. Ella era justa. No tengo hijos que darles para que les renueven y que estén protegidas, ¿verdad? Y aunque lo tuviera hoy, dice, no iban a esperar hasta que crecieran. Ustedes ya van a ser viejas si hubiera hijos. Entonces lloran y no se quieren ir, lo que quiere decir que la querían a la suegra, pero al fin de tanto rogarles Noemí, Orfa, que es una de ellas, se regresa con sus padres. Y a Ruth le dice: haz lo mismo que hizo tu cuñada, ¿verdad? Mi otra nuera, vete también con tus padres. Y le dice a Ruth: no me iré. No me ruegues que te deje, porque no te dejaré. A donde quiera que tú vayas iré, y donde tú mueras moriré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esa es el privilegio que Ruth tiene delante de Dios, y el por qué está en el libro. Esa es la razón, porque ella escogió ser una extranjera despreciada en Israel, pero teniendo al Dios de Israel como su Dios y cuidando de su suegra, estando con su suegra, la amaba mucho y no había nada que la pudiera separar. Esta es una muestra del mismo amor que Dios nos pide en Jesucristo, que nada nos separe del amor de Dios, como dice San Pablo, que es en Cristo Jesús. Ese es el amor que tenía Ruth para su suegra Noemí y para el Dios de Noemí. Entonces esa es la razón, pero aunque fueran moabita. Entonces nosotros vamos viendo cómo la misericordia de Dios se muestra desde antes del Nuevo Testamento, aunque nosotros no lo notemos. Hermana, la siguiente... está Rahab también, la mujer esta. ¿Perdón? Aquí en la genealogía, antes de Ruth está Rahab. Perdón, sí. No, Rahab, sí. Rahab, recuerden que era la mujer que vivía su casa estaba en la muralla de Jericó, y fue al primer lugar donde llegan los espías que van a ver cómo está Jericó, porque recuerden que Dios les dijo: vamos a conquistar Jericó a mi manera, ¿verdad? Y entonces, pero ellos, como quiera, Josué mandó gente para saber cómo estaba, para saber a qué atenerse, ¿verdad? Aunque el plan era de Dios, no de él. Entonces, cuando llegan a su casa de Rahab,
Rahab era una ramera, ella sí se dedicaba a ese oficio, ¿verdad? Y entonces cuando llega y lo recibe, ella les dice, yo sé que ustedes vienen de parte de Dios, porque el temor ha caído en todos los habitantes de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, porque han oído lo que su Dios ha hecho con ustedes desde que los sacó de Egipto, cómo los ha traído y los ha protegido, los ha llevado adelante. Entonces, miren, las mujeres no les estaba, vamos a decir, en su derecho ocuparse de las cosas de los dioses, nomás los varones, ¿verdad? Y claro, las mujeres conocían la cultura y Dios les prohibía porque las mujeres somos más sensibles a las cosas espirituales que los hombres. Entonces los hombres podían no terquear la cuestión espiritual, pero las mujeres sí. Por eso la prohibición de casarse con mujeres idólatras, porque la espiritualidad va en la mujer, ¿verdad? Entonces, Rahab no nada más tenía sensibilidad espiritual para sus dioses, sino un espiritual, como dice San Pablo, no nada más con el espíritu, sino también con el entendimiento. Ella oía, sabía y reconocía. Entonces ella reconoció que el Dios verdadero era el Dios que venía con los hebreos. Entonces, desde el momento en que llegan, dice, yo sé que ustedes vienen en nombre de Dios y que estamos en sus manos. Entonces, cuando ella le dice eso, ellos saben que están en buenas manos, ¿verdad? Que están en buenas manos. Cuando se enteran en la ciudad que hay gente extraña y que llegaron ahí, ustedes saben que en un lugar chico todo se sabe, entonces mandan a buscarlos para matarlos. Entonces Rahab les dice, no teman, yo los escondo, y los esconde entre los manojos de trigo, de lino, dice, que tenía en el tejado secando, ahí los esconde. Entonces cuando llegan a preguntar por ellos, dice, sí, aquí estuvieron, vinieron, pero ya se fueron. Si quieren alcanzarlos, síganlos por el camino. Y entonces sube, ya que se van sus perseguidores, sube al terrado y les dice, esperen aquí un tiempo hasta que se alejen. Y luego cuando se alejen, salgan, escóndanse en el monte y esperen tanto tiempo hasta que regresen, porque si no van a ser encontrados, ¿verdad? Y así lo hacen, entonces se escapan, ¿verdad? Entonces el mérito de Rahab es haber reconocido a Dios sin habérsele predicado a ese Dios que ella pudo reconocer simplemente por oír acerca de él. Ese es el mérito de Rahab. No es porque para que tengamos un ejemplo de pecadores que el Señor va a perdonar. Como dicen los, ya les digo, yo no les creo todo lo que leo a los comentaristas, ¿verdad? Porque hay que ir a la esencia de la palabra, ¿verdad? Y esa es la razón por la cual Rahab es tan reconocida a pesar de ser una pecadora, de que la sociedad condena de manera más radical, ¿verdad? Entonces, ese es el mérito de Rahab. Entonces tenemos ya aquí estas dos mujeres, tres mujeres, Tamar, Rahab y Ruth. Y luego tenemos al último, a la madre de Salomón, Betsabé, que no la nombran, ni siquiera ponen el nombre, nada más la que fue mujer de Urías. Y aquí dicen los comentaristas, era adúltera. Lo que se nos olvida es que las mujeres no tenían potestad de decidir qué hacer con respecto a los varones, ni siquiera para casarse, ni siquiera. Los padres determinaban con quién se casaba y eran entregadas. A veces, cuando eran padres muy justos, les preguntaban, como a Rebeca, ¿quieres? Porque pues con alguien que ni conocemos, ¿quieres?
si quiero, pero era rarísimo. Simplemente ellas no tenían voluntad ni para casarse, ni para divorciarse. Entonces, por eso los hombres hacían con ella como les daba la gana. Eran injustos. Les digo, se divorciaban porque se le quemó la sopa. Se divorciaban porque ya no me gustó, ¿verdad? Ya me fastidió, ya me cansé de ella. No porque les dieran razón. Sí, así era. Entonces aquí, Betsabé no decidió faltarle a su esposo. El rey la mandó que la trajeran. Le gustó, la vio, que se la trajeran. ¿Y qué palabra hay contra la palabra del rey? Era obedecer, ¿verdad? No había otra razón. Lo único que hace Betsabé es que a los 3 meses le avisa, estoy embarazada, ¿verdad? Entonces David se da cuenta de que le hizo un mal grandísimo, porque las mujeres que le faltaban, las adúlteras, eran apedreadas. Esa era la ley. Entonces él sabe que es su culpa y que la tiene que salvar de alguna manera. Y entonces cuando idea traer a Urías para que parezca que es de Urías y que no sufra castigo, pero Urías era un patriota valiente que estaba decidido a sufrir como estaban sus compañeros en batalla. Y cuando lo traen a su casa para que descanse y esté con su mujer, se planta fuera de la casa con su lanza y no se mete a la casa. ¿Cómo voy a dormir bajo techo y con mi mujer cuando mis compañeros están en plena batalla sufriendo? Aquí estoy. Y ahí hizo guardia. Pues no le quedó más remedio a David que devolverlo, mandarlo otra vez a la batalla, pero con la cartita al general, diciéndole, ponlo en lo más fiero de la batalla para que muera, ¿verdad? O sea, lo estaba matando, pero con la espada del enemigo. Pero era su acción de David, ¿verdad? Entonces es lo que pasa con Urías. Entonces, en realidad Betsabé no tiene culpa ahí, es una víctima más del sistema, ¿verdad? Eso no lo vemos, nada más es la adúltera. Pero tiene un mérito, ¿verdad? De que es una víctima y le avisa a David el problema. Pero luego cuando ya muere Urías, entonces ya la toma David como una más de sus esposas. El niño que nace, Dios se lo quita, ¿verdad? Se lo quita, muere. Por más que David le ruega todo a Dios, el niño muere. Y entonces el siguiente hijo es Salomón, que es el escogido de Dios, ¿verdad? Entonces ahí vemos cómo la manera de que obra Dios es muy diferente a la manera como pensamos y obramos nosotros. Vamos a seguir con la lectura. Versículo 7. Muy bien, esta es la segunda parte, hasta la deportación de Babilonia, ¿verdad? Que es lo que yo les tengo aquí, de David a la deportación a Babilonia. Muy bien, aquí hay la cosa importante que hay que decir, es que en el versículo, vamos a ver, en esta parte están los que fueron los reyes de Israel. Antes eran los primogénitos de hebreos desde Abraham hasta David, ¿verdad? Pero ya de David en adelante vemos que faltan algunos nombres. Después de Joram, dice que Joram engendró a Uzías. Josafat es el padre de Joram y Joram es padre de Ocosías, de Joás, y Joás es padre de Amasías. Ahí son varios nombres que faltan y les voy a decir la razón por la que faltan. Esos faltan porque Joram
hijo de Josafat, se casa con una hija de Acab, el rey de Israel, de Jezabel precisamente. Se casa con una hija de Jezabel, Joram, que es Atalía. Entonces entra la generación de los... recordamos que Jezabel era hija de un sacerdote de Baal. Entra el culto de Baal al reino, imagínense, al reino de Judá. Entonces nosotros tenemos que Joram es esposo de Atalía y su hijo es Ocosías. Ese es un hombre que no debe de estar en la genealogía de los reyes de Israel. Por eso, aunque aparece en el libro de Reyes, cuando nosotros vemos el libro de Crónicas, esos nombres no aparecen, porque el libro de Crónicas es escrito por sacerdotes, entonces esos nombres diríamos son malditos, no aparecen. Entonces tenemos 3 nombres, Ocosías, Joás y Amasías, que no aparecen. Dice que de Joram siguió Azarías, que también se usa 2 nombres en la escritura, Azarías y Usías. O sea, vemos, si ustedes leen ahí la secuencia, dice que de Joram sigue Usías. Estos 3 nombres desaparecen. Cuando Ocosías es muerto, como era pariente de los de Israel, va y se relaciona, y cuando tienen guerra se juntan. Entonces Ocosías es muerto en una ocasión. Entonces cuando el hijo de Atalía muere en X, donde sea, ¿verdad? Entonces ella manda matar a todos los hijos del rey. Acuérdense que los reyes tenían varias esposas. Entonces manda matar a todos los hijos del rey para proclamarse reina ella. Y es reina de Israel. Pero una hermana de Ocosías rescata a uno de los pequeñitos, que todavía era de brazos, lo esconde y lo saca cuando estaban matando a los hijos. Entonces ese pequeñito es Joás, ¿verdad? Que a los 7 años es proclamado rey. Y entonces es muerta Atalía, pero sigue siendo de la descendencia de, ¿verdad? Entonces por eso Ocosías era hijo de Atalía, entonces Joás trae la misma descendencia, por eso no es acepto, ¿verdad? Y de Ocosías sigue Amasías, tampoco es acepto hasta Usías. Es cuando ya, como luego dicen, se limpia ahí la generación y entonces esos nombres no aparecen. Seguimos con la lectura, versículo 12. Aquí nosotros vemos que están las generaciones precisamente de Cristo en línea directa. Por ejemplo, no están todos los reyes. ¿Por qué? Por ejemplo, no está Saúl, porque no es de la genealogía, ¿verdad? Pero sí es la genealogía. Y dice que son 14 generaciones de Abraham a David, de David a la deportación a Babilonia y de la deportación a Babilonia hasta José, el marido de María, y ya aparece otro nombre de mujer, ¿verdad? Que es madre de Jesús, llamado el Cristo. Los comentaristas dicen que es muy característico los grupos 14, 14, 14, porque 14 se forma de 7 y 7. Entonces tenemos 6 grupos de 7, porque cada grupo de 14 son 2, entonces en 3 grupos son 6. 6 grupos de 7. Y 6 grupos, recuerden lo que significan los números en la escritura. 6 es imperfecto, porque el 7 es el perfecto. Y si nosotros vemos, está hasta José,
es hasta Jesús el 14. Yo me tomo el trabajo de confirmar el número, ¿verdad? Y hasta Jesús sería el 14. Pero muchos eruditos dicen que la perfección de esta secuencia, dice, esto es lo humano, lo carnal, ¿verdad? Pero el número perfecto, que es el 7 que falta, lo forma Jesús. Lo forma Jesús, no tanto al nacer de María, sino cuando es glorificado. Y está más representado en su segunda venida. Ese rey que falta en la genealogía completa el 7, vamos a decir, ya no sería porque Él lo llena todo, ¿verdad? Ya no necesita más nombres porque es el Rey eterno, pero es lo que completa ese grupo de 6 que es la parte carnal, ¿verdad? Y ahora vamos a decir otra cosa, aunque lo vamos a comentar más adelante, que esta es la genealogía legal, que le da los derechos a Jesús de ser nombrado descendiente de David, porque José, aunque no es su padre en la carne, es su padre legal. Entonces los derechos legales de José pasan a Jesús. Entonces esos derechos de ser rey descendiente de David, para que se cumpla la promesa hecha a David. Ahora, se cumple la promesa, diríamos, pues es una promesa falsa, pero se cumple la promesa hecha a David porque María es descendiente de David también. Por eso las genealogías de Lucas y las genealogías de Mateo no coinciden después de David, porque la genealogía legal viene por Roboam, el hijo de Salomón, y la genealogía por la carne viene de Natán, también, otro hijo de David, ¿verdad? O sea, por distinto hijo, la legal viene por Salomón, la de sangre viene por Natán, hijo de David, ¿verdad? Entonces, de todas maneras se le cumple que un descendiente de David es rey, el rey eterno, tanto legal como por orden. ¿Por qué legal? Porque tiene que ser el primogénito el que herede el reino. Entonces, por eso en José es el legal y en María es el de la sangre, ¿verdad? Yo siempre cuestiono un poco las cosas, porque sabemos que tenemos dos padres y de uno tiene un origen y el otro tiene otro. Pero dice que María era parienta de Elizabeth y nosotros sabemos que Elizabeth era de la tribu de Leví, no de la tribu de Judá, ¿verdad? Entonces, por el padre quizá es de la de Judá, pero por la madre es de Leví, por eso era parienta de Elizabeth. Y de todas maneras yo me cuestiono y digo, de todas maneras Jesús era de la tribu que Dios escogió para que fuera su heredad, que su heredad fuera Jehová, la tribu de Leví, ¿verdad? Entonces llena las dos cosas, aunque los comentaristas nunca lo comentan, eso nunca lo dicen, siempre marcan que es descendiente de David. Pero la Escritura nos dice que también tiene levita en su familia, ¿verdad? Muy bien, entonces eso es lo que vemos. Si ustedes se fijan, de la deportación a Babilonia hasta José ya no se menciona para nada los reyes, porque ya no hubo reyes, ya no volvió a ser nación autogobernada, ya la herencia de reyes se perdió. Por eso vemos a San José, un pobre carpintero que es heredero, ¿verdad? Que sería el heredero de David, pero que no tiene ninguna importancia. ¿Por qué? Porque ya las gentes importantes fueron los sacerdotes, los profetas, fueron la gente importante, no la realeza. Se acabó la realeza. Nosotros tenemos en el mundo moderno mucha gente que desciende de reyes, pero que no tiene ninguna importancia como tal. Y voy a ponerles un ejemplo aquí en México. Elena Poniatowska, polaca, es hija de rey. Es hija del rey polaco destronado cuando Hitler, ¿verdad? Pero ese aspecto para nada no tiene importancia, es descendiente de reyes,
pero ya está en otra cultura, en otra forma, ¿verdad? Que no, ya eso ya no tiene importancia en su vida. Ella lo siente y quizás se siente muy, muy contenta de su origen, pero para la sociedad no tiene ninguna importancia, ¿verdad? Entonces, eso mismo pasa con esta última lista, ¿verdad? Que la cuestión de la realeza ya no tiene importancia, aunque sea legal, ¿verdad? Entonces, llegamos ya hasta esta porción, ¿verdad?, de la genealogía de Jesús. Vamos a seguir la lectura, versículo 18, por favor. Aquí nosotros ya vemos cómo fue el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Dice que María estaba desposada con José, pero antes de que se juntase se halló que había concebido del Espíritu Santo. Recuerden que el desposorio era lo que para nosotros es el compromiso, ¿verdad? Cuando una mujer se compromete y recibe ahora el anillo, quiere decir que ya tiene una responsabilidad con respecto al novio, ¿verdad? Era lo mismo en ese tiempo, ¿verdad? El desposorio era el compromiso, pero todavía no era entregada al esposo, ¿verdad? Todavía estaba en ese periodo cuando se encuentra que ella está ya esperando, ¿verdad? Y aquí nos adelanta que había concebido del Espíritu Santo, pero José estaba ausente de este asunto, ¿verdad? Él no sabía nada. Entonces, era un hombre bueno José. Dice la Escritura que era un hombre justo. Entonces, él conocía a María y decía, pues, ¿cómo sucedió esto? ¿Qué pasó? ¿La violaron o qué pasó? No sé. Pero es una persona, vamos a decir, la veía tan cuidadita, tan que dijo, no quiero que sufra lo que tienen que sufrir las mujeres que le faltan a su prometido, ¿verdad? Entonces me voy a callar la boca, no puedo casarme con ella, no puedo juntarme con ella porque esto va en contra de mi honra, pero la voy a dejar en secreto, ¿verdad? Para que nadie sepa y que no la maten, ¿verdad? Y entonces se acostó pensando en esto, ¿verdad? A ver cómo le hago, pero tengo que separarme de ella y hacer como que no pasa nada. Pero en sueños dice que se le apareció un ángel del Señor y le dijo, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Sí, Aaron. Me gustaría ver cómo digo, nunca meto a los originales como usted, hermano, pero me llama la atención que no dice el versículo 19, José su marido, como era bueno, no dice como era bueno, como era misericordioso, no dice misericordioso. No. Es decir, dice justo, sí. Y quizá el concepto de justicia encierra en eso. La Biblia es diferente al concepto de justicia de nosotros actualmente, sí. Porque a veces hasta justicia lo podemos ver duro, el ceño duro, sí. De darle a cada quien lo que le corresponde, que es lo que a nosotros nos enseñó en la escuela, justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, lo cual es cierto, sí. Pero me llama la atención cuando aquí dice, le llama justo a José porque no quería infamarla. O sea, el concepto de Dios o de justicia, habría que verlo siempre, pues yo nomás veo el español, sí. ¿Verdad? Pero siempre hay que ver los originales. El problema que tenemos con la palabra justicia es que nosotros la justicia la usamos para castigar al culpable. No la usamos en todos los aspectos. En el aspecto bueno no vemos para qué es necesaria la justicia.
sino siempre la vemos cuando es necesario ejercer una sentencia y poner una pena. Así vemos la justicia, por eso dice Aarón que la vemos como algo muy duro, ¿verdad? Pero no, la justicia se ejerce hacia ambos lados, ¿verdad? Y aquí vemos el lado bueno de la justicia, ¿verdad? Como dice Aarón, justicia significa misericordia, significa bondad, significa santidad de maneras, porque santidad indica perdón. Entonces él estaba perdonando a María y estaba siendo misericordioso con ella. Eso es lo que implica aquí el ser justo, ¿verdad? Y que son cosas que no se entenderían hasta que viene Jesucristo y nos las enseña, ¿verdad? Todavía viene el caso de Abraham más para atrás que dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Sí. Esa es la justicia que no entendemos en la actualidad, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, cómo él inmediatamente, como era bueno, como era misericordioso, como su corazón estaba abierto a las cosas de Dios, inmediatamente entiende la palabra de Dios cuando le es anunciada, ¿verdad? Que María no tiene ninguna culpa y que lo que hay en ella es santo, ¿verdad? Y le dice el ángel, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y yo quiero ahondar un poquito aquí con el nombre de Jesús, porque generalmente lo consideramos como un nombre específico, ¿verdad? Pero en realidad Jesús, para el español, Jesús y Josué, en el hebreo es el mismo nombre. Joshua es el nombre hebreo, Joshua. Pero ¿por qué la variación de Josué a Jesús? Ya les he dicho que los idiomas influyen unos a otros, y es la influencia griega. Si ustedes se fijan, la influencia griega agregaba a los nombres muy comúnmente una S, como fue el caso de Judá, que se transforma en Judas. Así también Josué se transformó en Jesús, pero es el mismo nombre, ¿verdad? Quise mencionarlo, ¿verdad?, porque generalmente lo tomamos como un nombre específico, diferente de Josué. Y nosotros vemos que, porque Yeshua tiene la raíz, es Jehová salva, es lo que significa. Al español se ha traducido como Salvador, y es como lo manejamos y lo conocemos, pero en realidad significa Jehová salva, ¿verdad? Y como Él iba a ser el que vendría a pagar por nuestros pecados y nos ofrecería la salvación, por eso es obligación de ponerle ese nombre, porque en el hebreo los nombres tienen un porqué. Ahora vamos a pensar en Josué. ¿Era el nombre original de Josué? No. El nombre original de Josué era Oseas. Y en el tiempo del peregrinaje, del éxodo, le es cambiado a Josué. ¿Por qué? Porque él es un prototipo de Cristo, el que va a meter al pueblo en la tierra prometida, como es la vida eterna para nosotros, la tierra prometida, ¿verdad? Entonces esa es la razón del nombre. Vamos a seguir la lectura del versículo 22. Nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Dice que esto que estaba sucediendo tenía una razón de ser, para que se cumpliese una profecía, la profecía de Isaías 7:14, ¿verdad? En que
Dice el profeta: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Immanuel es en el hebreo, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decir Emmanuel? Aquí lo vemos traducido: Dios con nosotros. O sea que en Jesús iba a estar la presencia de Dios en medio de nosotros. Así como en el Éxodo se presentaba en el tabernáculo y vivía en medio del pueblo, así en el tiempo de Jesús en la tierra iba a estar Dios en medio de su pueblo, en la figura de Jesús, ¿verdad? Entonces, por eso dice que llamará su nombre Emmanuel. El versículo 24 nos dice que despertó Jesús del sueño y inmediatamente hizo como el ángel le había mandado y recibió a su mujer. O sea, ya no tuvo peros, ¿verdad? Sino que contento la recibió, y también explica, pero no la conoció. Recuerden que la palabra conocer en la Biblia significa tener relación sexual, ¿verdad? Entonces no la conoció, no vivió con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito. O sea, esperó todo ese tiempo del embarazo sobrenatural de María hasta que nació, y dice su hijo primogénito. O sea, esto de alguna manera nos anuncia que va a haber otros hijos, puesto que iba a vivir con José, ¿verdad? Porque dice que él vivió con ella hasta que nació el hijo. Y obedeció y le puso por nombre Jesús. Aquí vemos cómo esa descripción que hace la escritura de José está bien aplicado, que era un hombre justo, porque él obedeció de inmediato todas las cosas que le eran ordenadas por Dios por medio del ángel. Hasta aquí terminamos con el capítulo 1. Tenemos todavía un poquito de tiempo. Vamos a avanzar un poquito, vamos a seguir con el capítulo 2. Son capítulos sencillos. Este era más problemático, aunque los pasamos de volada siempre las genealogías, pero había algo que decir. Vamos a empezar a leer el capítulo 2. Hay que hacer el comentario, hermana, sí, de que después de la desproporcionada veneración que históricamente se le ha dado a María, pues a José hay que hacerle algún día justicia. O sea, la historia le tiene que hacer justicia, ¿no? O sea, desde luego que quizás no tiene la misma participación en los evangelios que María, porque no le dicen bienaventurado entre todas las mujeres, ni estuvo en la boda, ni estuvo en la cruz, aunque se dice que probablemente ya había muerto José, ¿verdad? Pero sí, quizá por nuestra cultura latinoamericana, no sé, o mexicana por lo menos, sí está fuera de toda proporción la diferencia entre la función de la mamá y el papá, pero creo que las dos fueron fundamentales en la crianza de Jesucristo, ¿no? Aunque no lo menciona, porque pues lo importante de Jesús es la salvación del hombre, los evangelios, pero seguramente José fue un hombre escogido para llevar a cabo también la misión de crianza de Jesucristo. Vamos a comentar más acerca de María en el momento en que el tema de los capítulos nos lo marquen. Es importante resaltar esto que dice Aarón, porque como protestantes hemos tratado de borrar a María del panorama a causa de la cultura general que nos rodea, pero tiene su mérito. Por eso bienaventurada serás en todas las generaciones, ¿verdad? Hay que reconocer eso. Sigue siendo una mortal, ¿sí? No tiene nada de divinidad, pero tiene un mérito delante de Dios al haber sido escogida por Él. Otra cosa, todas las mujeres, recuerden que en esa cultura la mujer era un cero a la izquierda. Todas las mujeres somos reconocidas, somos levantadas en María. El hecho de que Dios podía levantar, así como levantó a Adán y a Eva, podía haber levantado a Jesús sin necesidad de nosotros, de un humano, pero tenía que ser como uno de nosotros para poder pagar el pecado.
y es todo un mérito que Dios haya escogido a María. Tenía que ser alguien excepcional para que Dios la haya escogido, ¿verdad? Entonces eso tenemos que reconocerlo, pero lo haremos en su momento. Muy bien, entonces, sí. Pero el hermano hace mención de José, ¿verdad? O sea, Sí, el reconocimiento de José. Porque generalmente cuando inclusive en los temas, en los estudios, en las preguntas, es sobre María. Como que se realza el trabajo, sí. pero en particular el hermano menciona Sí. de José. Sí, como vimos nosotros, es un personaje sumamente importante en la vida de Jesús. Desde el momento en que es el que le va a traer el derecho legal a ser rey, ya es importante, ¿verdad? Es muy importante. Otra cosa es la protección para María, porque si no, María hubiera sido muerta, despreciada, si hubiera escapado a la muerte. Es una manera de proteger su, vamos a decir, su carácter moral delante de la sociedad. Entonces sí es un personaje muy importante. También José es escogido de manera especial para que pueda cumplir todas esas funciones que eran difíciles, ¿verdad? Si me permite. Y por ejemplo, una cualidad que se resalta aquí de manera simple y sencilla en José, por ejemplo, es la obediencia inmediata. Él era obediente. Y María también, cuando el ángel le anuncia, inmediatamente dice, hágase tu voluntad. Y podemos compararlo dentro de los personajes, por ejemplo, cuando Zacarías, el papá de Juan, dice ahí que dudó, Sí. ¿verdad? Entonces, de manera simple y sencilla, rápidamente podemos identificar esas cualidades en ellos, que ojalá que se desglosen todas esas cualidades que Dios vería para escogerlos de manera tan especial que sus nombres han quedado en la historia. Sí, es un carácter especial tanto de María como de José, por lo cual Dios los escogió para que de ellos o en su familia naciera el que sería el Mesías. El último comentario. No, y me llama la atención, estoy aquí ojeando Mateo. Mateo no relata las bodas de Canaán. Pero para él es muy importante, o sea, vaya, si uno equilibra las figuras en María y de José, en la perspectiva de Mateo, María no tiene una perspectiva judía, sí. Le da todo el derecho, o sea, por todo el capítulo 1, que es la genealogía, toda la luz y todo el reflector del escenario va sobre José. María, estoy viendo aquí que, pues, y no viene tampoco aparentemente, viene yo con el otro evangelio, cuando dice, salve tú muy favorecido y todo eso, o sea. Sí, ese es de Lucas. En Lucas, no lo trae Mateo, o sea, la perspectiva de Mateo era otra. Sí. O sea, aparece José. Porque importaba, es lo que yo les digo, importaba quiénes iban a ser sus lectores. Lucas, que presenta a Jesús como el hombre, entonces la humanidad de Jesús es muy resaltada. Y dentro de la humanidad de Jesús está el reconocimiento y el respeto a las mujeres, que no tenía la cultura judía. Entonces, por eso en Lucas está muy marcado todas esas características de Jesús, ¿verdad? Y resalta todo, por ejemplo, mucho más resalta María en Lucas que en Mateo, porque a los judíos no les interesaba eso, pero presentado como hombre Jesús, entonces sí era importante, porque es su humanidad. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, yo quería haber seguido un poco más, pero ya se acabó, estamos en el tiempo, entonces, bueno, damos por visto el capítulo 1, ya esperamos para la próxima empezar con el capítulo 2 de Mateo.